queridos amigos del canal de YouTube de Cospa Arts. Estamos hoy celebrando un estreno, un lanzamiento, un libro, y además no es un libro cualquiera, es un libro sobre sexo. Y esto, pues, ¿qué queréis que os diga? No deja indiferente a nadie, ni siquiera a un hombre casado como yo, obviamente, ni a un chico, pues, soltero, que a lo mejor es tu caso, y tampoco, fíjate tú, qué cosas, a un sacerdote, porque el autor de este libro es un sacerdote, buen amigo de esta casa, querido amigo y compañero de aventuras, el padre Jesús María Silva, que pertenece a la diócesis de Madrid y que en sus pocos ratos libres, que en realidad tampoco tiene tantos, ya ha escrito 2 libros en 2 años sobre sexo, sexualidad, sobre todo dirigido a gente joven, y acaba de publicar este Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo, en la editorial Palabra. Y bueno, hoy le tenemos aquí para que nos presente en intimidad, en cercanía, pues esta obra que, bueno, le ha llevado un tiempo de trabajo y que no está levantando pocas preguntas. Así que, querido Jesús, buenas tardes, gracias por estar aquí, por haber venido a esta casa. Gracias a ti, Jesús. Y estamos de enhorabuena, un lanzamiento nuevo. Otro libro, a ver qué tal. Oye, la primera pregunta, como dicen los futboleros, cortita y al pie. Un libro sobre sexualidad escrita por un sacerdote. Dirán los sabios de esto que dónde está la experiencia, que falta el conocimiento de la experiencia. Sí. Porque tú eres el celibato como sacerdote que eres. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Nos sirve como referente, como guía, un sacerdote en este mundo al que antes o después de una forma o de otra todos los seres humanos estamos llamados a entrar? ¿Qué nos dices? Después del tiempo que llevo como sacerdote acompañando a jóvenes, a adolescentes, a parejas y a matrimonios, me he dado cuenta de que los sacerdotes sí que podemos escribir sobre el sexo. Y eso por varios motivos. En primer lugar, porque los sacerdotes somos especialistas en amor. La sexualidad muchas veces se vive hoy en día muy desligada del amor, y ese es uno de los problemas que tiene, porque cuando se desliga la sexualidad del amor, lo que pasa precisamente es que el corazón se queda vacío. Los sacerdotes somos especialistas en amor porque nos hemos entregado por amor, hemos renunciado por amor, conocemos, comprendemos lo que es la dinámica del amor, las dificultades del amor, y por eso mismo muchas personas vienen a nosotros a pedir consejo. ¿Qué se rompe en el corazón de una persona, de un joven, que pierde la virginidad demasiado temprano, posiblemente? ¿Y por qué? O sea, ¿qué razones das tú, qué respuesta das tú a que efectivamente te estás haciendo un mal? Porque tú hablas con cualquier joven ahora prácticamente, que a lo mejor, y no te digo pues que sea un chico promiscuo, a lo mejor es su novia pues desde que son adolescentes y ya llevan 2 o 3 años saliendo, se presentan con 17 años. A ese chico, a lo mejor él no ve, no entiende, al revés, incluso puede ver que en realidad está poniendo un freno al crecimiento del amor en esa pareja. ¿Qué queda roto y por qué puede traer heridas una relación sexual temprana? El Papa Francisco en la Amoris Laetitia, cuando toca estos temas, dice que en la Iglesia a veces hemos dividido todo en blanco y negro, y que entre ambos hay una gran gama de grises. En ese sentido, como tú bien comentabas, no es lo mismo un chaval promiscuo que tiene relaciones con personas diferentes a un joven que tiene una novia estable, a otro tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, habría que hacer una diferencia. Dios nos ha dado la sexualidad para expresar sobre todo una cosa maravillosa, y tú que eres padre lo sabrás: la entrega, ¿no? O sea, la sexualidad es el modo como el amor se vuelve entrega. ¿Entrega de qué? Entrega de la persona, entrega de tu intimidad más profunda, entrega, diríamos aquí en nuestra cultura, del corazón, ¿no? La entrega de tu intimidad más profunda, de tu ser. La Sagrada Escritura nos dice que cuando el hombre se une a su mujer se hacen una sola carne. Esta experiencia de hacerse una sola carne es una experiencia que se da al margen del significado que tú des a la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene el significado que Dios le ha dado. La sexualidad es el modo que Dios nos ha dado para entregarnos y hacernos una sola carne. Claro, ¿qué pasa cuando uno tiene relaciones sexuales sin ser consciente de las consecuencias que tiene? Que al margen de lo que piense la persona, se está haciendo una sola carne con diversas personas. Está dejándose pedazos del corazón en diversas personas. Entonces, eso genera una serie de heridas de tipo psíquico también y heridas de tipo emocional, porque al final estás haciendo algo con el cuerpo que no estás expresando con el corazón y que no has expresado con los labios. De hecho, mi experiencia es que muchos jóvenes que han tenido relaciones prematuras y promiscuas han acabado con el corazón roto, ¿no? Más las jóvenes que los jóvenes, también por cuestiones de psicología diferencial, aunque ahora nos quieren hacer creer que hombre y mujer somos lo mismo, somos pues así una cosa como, en realidad, psicológicamente, psíquicamente no somos iguales, efectivamente no somos iguales, y vamos, cualquiera que tenga experiencia de acompañamiento lo sabe.
y efectivamente pues deja muchas heridas en el corazón, ¿no? Y al final muchas personas que han llegado a mí como sacerdote me han llegado realmente por heridas emocionales. Heridas emocionales que casi todas han provenido o bien de familia, pero también de relaciones emocionales y afectivas en las que al haber habido sexualidad, la herida ha sido mucho más profunda, ¿no? Es un poco, todo esto es el camino que yo he seguido para llegar a esto, quiero decir, para darme cuenta de que yo lo que no puedo hacer es ser cura hoy, tratar con jóvenes y no hablar de sexualidad, porque es que al final es una de las mayores fuentes de sus heridas, ¿no? En la otra gama tendríamos a un chico que tiene una novia estable, a la que quiere, con la que tal. Entonces ahí el espectro es el mismo en el sentido de decir, la sexualidad sigue siendo la expresión de la entrega que se da en el amor. Una entrega que te hace una sola carne. Entonces, si tú quieres hacerte una sola carne con la persona a la que amas, entonces comprométete con ella, ¿no? Una vez hablaba con un joven que me decía, pero es que yo ya sé que es la mujer de mi vida. Pues cásate con ella, hombre, cásate con ella y luego tienes relaciones sexuales. Luego sellas esa entrega que tú has hecho con los labios y con la voluntad, luego la sellas con el cuerpo, no al revés, ¿no? Eso es como empezar la casa por el tejado. Entonces, en ese sentido también no solamente vale para los que están a por uvas y tienen relaciones con no sé qué, no. O sea, también hay gente que tiene novias formales, pero nos da miedo el compromiso. También porque lo entendemos mal, no sé si me explico, que a veces se reúne el boato, la boda, no sé qué, el vestido, el traje, la novia, el ramo de flores. Yo en el libro hablo un poquito de eso, diciendo que hay que quitarle al matrimonio todo eso comercial que le hemos metido para reducirlo a lo que es. Me comprometo a amarte siempre y por eso me puedo hacer una sola carne contigo. Por eso puedo entregarme a ti, porque estamos protegidos por un marco que es el compromiso. Sé que no me vas a fallar y por eso puedo darte mi mayor intimidad. Yo que tengo algunos años ya pasé la etapa de esta juventud pues una etapa tan bonita, ¿no? Pero sí que es cierto que mi generación crecimos en una educación o con una observancia de la sexualidad en la que hablo por propia experiencia, por lo tanto no tiene por qué ser vinculante para nada, con nadie ni con nada, pero en la que daba la sensación de que el sexo ya per se era algo ya, no digamos que fuese malo en sí mismo, pero que lo mejor era no acercarse demasiado, cuando en realidad es una parte intrínseca de la persona. Sí, de hecho, si no hubiese habido sexo, no habríamos venido aquí. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿la Iglesia observa el sexo como algo malo? Que es un poco la imagen que teníamos nosotros, ¿no? ¿Es malo el sexo? La respuesta a esa pregunta es complicada. Lo primero es, el sexo no es malo, eso es lo primero que hay que dejar claro, ¿no? El sexo no es malo. Sin embargo, el enfoque que se le ha dado desde la Iglesia ha sido muy complejo y ha variado mucho a lo largo del tiempo. No voy a enrollarme ahora con una historia de la Iglesia, pero básicamente hace 50 y pico años en el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, se habla claramente de que los actos por los cuales se unen los esposos son buenos, contribuyen a la santificación de la pareja, son fuente de unidad para el matrimonio y también de fecundidad, ¿no? Desde ahí queda como explícito en el magisterio de la Iglesia una visión positiva del sexo. ¿Qué es lo que he visto yo? Es mi experiencia, como tú decías, tampoco es vinculante, o mi opinión, mejor dicho, que esto ha tardado en calar para abajo, ha tardado en bajar, ¿no? Porque luego tenemos a San Pablo VI con la Humanae Vitae, tenemos a San Juan Pablo II con todas las catequesis del amor humano, tenemos a Benedicto XVI y al Papa Francisco, que también están haciendo con la Amoris Laetitia, por ejemplo, pues una traducción de todo esto, pero yo veo que ha tardado en bajar porque sí que es cierto que yo creo que la sexualidad ha estado muy marcada por un tabú, ¿no? Sobre todo en esa cultura occidental. De hecho, en una parte del libro hablo de eso, precisamente, ¿no? De que el sentido tradicional de la sexualidad no carece de sombras, ¿no? Es decir, a mí mis padres, y eso que yo soy un poquito más joven que tú, un poquito, mis padres no me han hablado en casa de sexualidad, ¿no? Es decir, yo, porque a mí el Señor me ha cogido de la oreja en su momento y me trajo a la iglesia, pero si no, no sé dónde estaría, porque muchas veces ha sido un tema tabú. El otro día tuve una reunión con la gente de apariencia juvenil de mi parroquia, ¿no? Es decir, la gente de edad avanzada, y hablamos un poquito sobre el tema porque me preguntaban, ¿no? Porque claro, ellos viven el drama de que muchos de sus hijos no están en la iglesia, se han alejado de tal, están viviendo juntos con su pareja, o se han divorciado, ¿no? Pues al final, la vida, ¿no? Y entonces hablando con ellos, claro, yo te decía, claro, es que en vuestra época se daba por sentado que había unos valores tradicionales y entonces se vivían y se transmitían.
¿Y qué ha pasado? Que eso se ha roto, ¿no? Con la revolución sexual de hace 50 años, básicamente, ¿no? Y entonces, ahora mismo, la educación sexual no tiene nada que ver y hay que entrar en ello, ¿no? O sea, el Papa Francisco en la Amoris Laetitia hace una apuesta clarísima por sí a la educación sexual. O sea, teníamos que meternos en esto sí o sí porque hoy en día no se puede presuponer. En ese ambiente, efectivamente, yo creo que había una mirada negativa sobre la sexualidad, ¿no? Yo creo que es así, por lo menos en teoría, ¿no? Como algo, como tú decías, peligroso, cuidado con asomarse, ¿no? Casi a veces da la impresión de que la palabra pecado o la palabra placer eran sinónimo de lo mismo, sexo. Sí, ¿no? todas las cosas que te divertían o que te producían una satisfacción estaban muy próximas al pecado cuando no estaban directamente en esa zona. Conocerás el refrán, ¿no? Que todo lo que mola o engorda o es pecado, ¿no? Esa es la típica cosa que se suele decir y en concreto de la sexualidad, pues, a ver, la sexualidad, como dice también el libro, es el placer inmediato más fuerte que existe, entonces obviamente atrae y llama, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que yo creo que se ha hecho un enfoque a veces demasiado negativo. Yo creo, insisto, que no desde el magisterio, pero a lo mejor sí desde el ministerio, ¿no? O sea, sí desde abajo, un poco. Hay palabras que yo he visto en este libro que si las salimos ahí fuera y las pronunciamos entre grupos de jóvenes, entre personas, virginidad, por ejemplo. Si tú vas con la bandera de la virginidad, con la medalla aquí puesta, te miran y te dicen, este chico, ¿dónde ha dejado la nave? ¿De qué planeta viniste? ¿No? Como decía Maradona, ¿de qué planeta viniste? Para querer ser virgen en este mundo, ¿no? O, por ejemplo, compromiso, que antes lo hemos tocado un poco, o pues, por ejemplo, también entrega, sacrificio, todo este tipo de palabras, porque además un joven de hoy que está enganchado a redes sociales, con los móviles, con los programas estrellas del prime time, que precisamente lo que fomentan es aléjate de de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué valor ofrece a día de hoy, por ejemplo, virginidad, a un joven de 18 años que entra ya en la universidad? La palabra virginidad, ¿qué valor le ofrece? O sea, la palabra virginidad, pringao. La palabra virginidad lo que le ofrece al universitario es, eres un pringao, es decir, tú no puedes entrar con esa bandera. Una de las cosas de la cultura posmoderna es precisamente que hay que cuidar mucho el lenguaje, pero cuidar mucho el lenguaje no por táctica, sino porque tenemos que adaptarnos a la mentalidad de la gente que existe hoy. Es decir, no podemos llegar hablando en hebreo. Vamos a dar pistas. Virginidad. Virginidad. ¿Cuál es el lenguaje a usar para una persona que quiere mantenerse así? Tiene unos valores, tiene una creencia, tiene un convencimiento y llega a la universidad y entonces ¿qué dice? Soy virgen. Me estoy esperando a la persona adecuada. Pues me estoy esperando a la persona adecuada, ¿no? Sería un poco la traducción, por ejemplo, ¿no? O sea, entra más suave. Suave. Claro, ¿no? Y no es una traducción tampoco, me refiero, porque esto es un juego de pan al final. Un acercamiento, sí. Pero es cierto, es decir, yo nunca le llegaría a un joven, pero no por la palabra, sino porque en el fondo, ¿qué quiero expresar yo? No quiero expresar un tabú. Yo quiero expresarle, tu sexualidad es algo tan grande y tan precioso que merece la pena que tú lo guardes para la persona adecuada. Siguiente pregunta, ¿y cuál es la persona adecuada? Y ahí entramos, claro, ahí entramos a hablar de qué significa la sexualidad, qué significado le das tú, qué significado le da la sociedad, qué significado tiene realmente. Entonces, ¿quién es la persona adecuada? ¿No será acaso aquella con la que vas a compartir el resto de tu vida? ¿No? Matrimonio, compartir el resto de tu vida, ¿no? Es decir, esa traducción, ¿no? Yo creo que es muy importante, Me voy a poner el plano de un padre, de un chico, pues de esa edad. Efectivamente, en nuestra generación no se hablaban de estos temas en la sobremesa. Pues no precisamente. Ni los domingos por la tarde antes de ver el partido de fútbol, ni... A día de hoy estamos absolutamente rodeados, es un disparadero. En cualquier momento, cualquier chico te hace una pregunta, o a lo mejor no te hace una pregunta, pero sí que no existen ciertos tabúes a la hora de soltar algo, soltar una idea, algo que se ha oído. ¿Cómo se prepara un padre de hoy ante esta avalancha tan grande, sobre todo desde hace unos años a través de las redes sociales, que las fronteras de la comunicación han desaparecido, ¿no? ¿Cómo se prepara un padre de hoy que tiene hijos de entre 12 y 18 años que se empiezan a asomar a la pubertad, que ya han vivido pues, en el ambiente propio de su edad y que un padre sabe que esos hijos están absolutamente en un campo de minas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se prepara un padre desde la perspectiva de la Iglesia para educar de una forma sana y correcta, en la verdad, a cuál debe ser su postura, de ser el que pregunta, de tomar la iniciativa, de mostrar su preocupación, de no mostrarla, de esconderse, de cómo se desenvuelve un padre con un grupo, 3, 4 hijos adolescentes en estos tiempos? Esa pregunta yo creo que es fundamental.
En primer lugar, yo creo que de hecho el sexo sigue siendo un tabú y que de hecho no se habla de sexo. Es decir, es diferente el hecho de que esté omnipresente en los medios de comunicación y que en la consciencia colectiva se dé por sentadas ciertas cosas sobre el sexo a que se hable de sexo. Yo creo que no es cierto que en muchas familias cristianas hoy se hable de sexo. Ni siquiera que en muchas escuelas o colegios se da educación sexual que se suele reducir a cómo no contagiarte de una enfermedad o evitar un embarazo, pero no se habla de la sexualidad. Creo que precisamente esta es una de las cuestiones más importantes. En las familias es muy importante que se hable de sexualidad. Yo creo que la familia es la que tiene que iniciar en la sexualidad sin ningún tabú y adaptándose a la mentalidad, obviamente, del chaval. Si es un tema que se habla con libertad y sin tabú en casa, es un tema que yo creo que puede salir y hablarse con normalidad cuando el chaval va creciendo. Yo creo que si un padre viese que su hijo está en una cierta edad en la que ya sabe más o menos por dónde van los tiros y que no habla nada, si ese padre tiene una buena relación y una comunicación habitual con su hijo, entonces podrá hablar con él. Hace poco leía en un libro sobre las familias cómo un padre que tiene bastantes hijos dedica todos los meses una tarde-noche a un plan con cada uno de sus hijos. Y el padre se va a solas con su hijo a cenar y luego a ver una peli o a lo que el hijo quiere, ¿no? Desde que son pequeños. Es decir, ya tiene costumbre de tener una tarde. Entonces, él lo llama tradiciones o ritos familiares, ¿no? Si eso tú lo estableces desde que el chaval es pequeño y tú lo haces, luego los temas van a ir saliendo, porque tu hijo cuando tenga 15 años, el plan mensual con su padre sabe que es parte de la agenda. Entonces, yo creo que la mayor educación sexual se da desde que el niño nace, se da creando un ámbito y un vínculo de confianza con el niño, comunicativo con el niño y sin que haya temas tabú. Si esto se hace de un modo continuado, no hay que pegar saltos. No tienes que pillar a tu hijo de 15 años, que ya sabe, por cierto, latín, griego y hebreo, y decirle, hijo, vamos a hablar. El hijo, vas a contar papá, ¿no? O sea, obviamente, claro, o sea, vas a decir tú a mí ahora, ¿no? Sino que yo creo que hay que destabuizarlo y además, si se crean, madre o padre, digo padre o madre, que he dicho padre porque me acuerdo de este libro que he leído, pero, es decir, que si tú creas ámbitos de comunicación con tus hijos habituales, frecuentes, donde lo normal sea compartir la intimidad, no tiene por qué haber luego problemas para hablar de ciertos temas, ¿no? También creo que, bueno, creo no, la psicología nos dice que cuando el joven llega a la adolescencia, lo que genera es un espacio de intimidad que se caracteriza porque es precisamente el espacio del que excluye a sus padres. ¿Por qué? Porque el niño, desde que es pequeño, no ha tenido intimidad, sus padres le han visto desnudo, le han cambiado, le han bañado. Parte de la identidad del adolescente se genera a través del concepto de intimidad, que se genera a través del concepto de exclusión de los padres. Entonces, en ese sentido, no es malo que un adolescente tenga intimidad, psicológicamente es bueno, pero si la relación y la comunicación con el padre ha sido bueno, el padre se va a pedirle permiso para entrar en la intimidad y el hijo le dejará, ¿no? Salvo casos, luego hay de todo, ¿no? Pero... En este libro también abordas uno de los temas más dolorosos y también pues más tabuizados, si se permite la expresión, y en el que además es cierto que nuestras generaciones, para tener, y voy a hablar en plata, acceso a la pornografía, nos lo teníamos que currar muchísimo, y ahora para lo que te lo tienes que currar mucho es para no tener acceso. Es una invasión absoluta a través de numerosas... Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tú abres la página web de un diario deportivo y el primer anuncio que te sale es como mínimo muy sugerente. Un chico de 14 años con las hormonas disparadas o una chavala. La pornografía, el acceso a la pornografía es absolutamente intimidatorio. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿En cuánto daño puede hacer la pornografía a una persona? Y cómo se puede combatir digamos, ataque directo, como he dicho, tan hostil, ¿no? Hacia personas que a lo mejor se quieren cuidar o que no les interesa tener ese tipo de sexualidad artificial. Básicamente, en el tema de la pornografía, en el libro se toca de un tema muy directo porque ha sido una de las mayores revoluciones silenciosas que ha habido en nuestro tiempo, de la cual ya mi generación y las que vienen después, ya ni te cuento, como tú has dicho, ha sido un acceso directo a escenas de sumisión de mujeres, violencia, todo tipo de burradas de cualquier índole, ¿no? Que generan en el imaginario de los adolescentes una imagen irreal de la sexualidad, genera en ellos una expectativa exagerada del nivel erótico de la sexualidad. Sí, por decirlo de alguna manera, que casi todo lo que se ve ahí, para empezar, es mentira. Es mentira, claro, es decir, es actuación, o sea, es una película, ¿no? Es imposible
Y, o sea, es que de hecho yo he tenido casos de personas que he acompañado que al final la pornografía les satisfacía más que su pareja. Porque lo que veían ahí era una fantasía tan brutal que su umbral de excitación, que es lo que hablo en el libro también, había subido a tal punto que para poder llegar, con perdón, al orgasmo, pues al final tenían que ver porno. Si no, no sé. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una visión irreal de la sexualidad, genera una adicción a la masturbación, que funciona como una verdadera adicción, y además genera dificultades para tener relaciones sexuales. Y aquí no hablo de Dios, aquí hablo del más humano del mundo y hablo de los estudios que se han hecho desde ese punto de vista y de varias plataformas que menciono en el libro, donde ya hay bastante gente que está intentando desengancharse de la pornografía, ¿no? Plataformas no cristianas, no confesionales, ¿no? Que están ofreciendo una ayuda a tantos jóvenes que se ven totalmente atrapados por esta vorágine, ¿no? Que quieren escapar de ella. Entonces, ¿cómo escapar de ello si uno quiere escapar? Como te decía al principio, hay gente que le hace bien ponerse filtros en el móvil, hay gente que le hace bien ponerse filtros en el ordenador, gente que le hace bien el ponerse esas aplicaciones en el teléfono o unirse a estas comunidades que luchan contra la adicción a la masturbación, ¿no? Las cuales menciono 3 de ellas en el libro. Hay gente que le ayuda, pues yo qué sé, cada uno es un mundo, ¿no? Pero está claro que es un mundo del que hay que protegerse y que cada uno tiene que encontrar como su método, ¿no? También yo conozco gente que ha creado grupos de ayuda, redes de apoyo se llaman, ¿no? Son redes de WhatsApp, por ejemplo, donde hay personas que tienen esa adicción y entonces cuando tienen una tentación escriben por el grupo. Y entonces a una persona del grupo se compromete a ir, a hablar con él, sacarle de tal, tomar una cerveza, no sé qué, lo que sea, ¿no? Es decir, porque es que verdaderamente está funcionando como una adicción. O sea, una de las notas a pie de página del libro que está al final habla de los criterios de adicción de la sexualidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es que efectivamente puede llegar a convertirse en un trastorno. Cuando se normaliza un trastorno, estamos normalizando una cosa que puede hacer mucho daño, ¿no? Vamos a hablar un poco de sexo en positivo, quiero decir, hasta vamos, digamos, acercándonos a lo que hemos dicho, ¿no? Situaciones tabú, situaciones comprometidas, pero vamos a hablar en positivo en el sentido de qué maravilloso es el sexo ordenado. Las cosas tienen cierto orden a veces, aunque se descabalen de vez en cuando, pero qué maravilloso es el sexo. ¿Por qué es maravilloso el sexo vivido en orden, vivido como la Iglesia enseña, difunde y protege, ¿no? Ese modo que digamos cristiano de la sexualidad, de vivir la sexualidad? ¿Qué tiene de más que si lo comparas con otras formas, pues aporta pues, más alegría, más placer, más felicidad, más lo que sea? La sexualidad tiene como un orden inscrita en sí misma, ¿no? Es decir, ha sido creada para algo. Un móvil ha sido creado para tener aplicaciones y para llamar por teléfono. Si tú lo usas para cascar nueces, lo más probable es que las casques mal y además se te rompa el móvil, ¿no? Entonces, cuando uno vive la sexualidad como Dios manda, como dice Munilla en el prólogo, ¿no? Como Dios manda, experimenta, por lo menos en lo que yo he podido acompañar a matrimonios que lo viven así, porque aquí, obviamente, yo soy célibe, yo no puedo hablar de mi experiencia porque pues no tengo esposa, ¿no? Pero sí que veo una felicidad, libertad total, una entrega verdadera, ausencia muchas veces de un egoísmo que se puede colar con cierta facilidad en las relaciones sexuales, por eso de que es el placer inmediato más llamativo que hay. Veo también responsabilidad, ¿por qué? Porque se tienen relaciones sexuales conscientes de su significado y de sus consecuencias, ¿no? Una de las cosas de las que habla el libro es de cuando queremos separar la sexualidad de su significado y de sus consecuencias, ¿no? Y sin embargo, se vive como con total plenitud, ¿no? De hecho, también cuanto más amor hay en la pareja, también más placer hay, ¿no? Eso me lo contaba una vez una persona, me decía, la gente se cree que cuanto más placer hay, más amor hay. Dice, mi experiencia es la contraria, que cuanto más amor hay, más placer hay. O sea, que es que incluso desde el punto de vista erótico, es más placentero el hacer una cosa consciente, con amor, con entrega, con apertura a la vida, ¿no? Porque haces de ello un acto plenamente humano, ¿no? Superas el instinto. Al final, saciar un instinto no te puede hacer feliz. Te puede dar una satisfacción, como cuando acabas de comer o te pegas una buena ducha. Pero no te puede hacer feliz. Para que algo te haga feliz es necesario que toque tu libertad. Y si tiene que tocar tu libertad, tienes que esforzarte, ¿no? Esta es la paradoja de la vida, ya no del sexo, de la vida. Es decir, nada que nos sea impuesto nos hace felices.
sino aquello que elegimos libremente. Pero la libertad, cuando la dejamos desbocada a los instintos, nos hace esclavos de las pasiones. Precisamente el esfuerzo es lo que nos permite ser verdaderamente libres, y la felicidad viene de la mano de la libertad, ¿no? Y esto es una belleza que, por lo que yo he acompañado, veo que se vive también en relación con la sexualidad. Vamos a ir terminando la presentación, la entrevista sobre este libro, Sexo, Cuándo y Por qué, la sexualidad al desnudo, escrito por el padre Jesús María Silva, que como veis no está disfrazado, es sacerdote y ejerce el sacerdocio viviendo el celibato. Y como sabéis, y además somos amigos, pues no tengo ningún problema en... La actualidad manda muchas veces, ¿no? La Iglesia está sumida ahora mismo en una de las... Creo que no me equivoco si digo en una de las mayores crisis de los 2000 años de historia. Los tiempos ahora mismo facilitan que una crisis se magnifique mucho, pero no creo que tampoco sea el caso de que se haya magnificado. Es que lo que está sucediendo, lo que está saliendo a flote, pues un iceberg enorme que estaba ahí oculto, está por todas partes, y nos salpica a todos, nos salpica a sacerdotes, a laicos, a familias, a gente que ha sido monaguillo, a gente que ha sido catequista, colegios católicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Mira, tú has dicho, todos tenemos, bueno, o sea, has comentado, es un fallo, tal, no sé qué, o gente, todos somos pecadores, todos tenemos fallos. No, esto no es un fallo, esto no es un pecado. O sea, la pedofilia, la pederastia no es un pecado, es una cosa que se llama parafilia, es decir, un trastorno de tipo mental que hace que una persona sea anorgásmica, o sea, no tenga orgasmos si no es teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Es una cosa que necesita un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y se trata, por tanto, de una enfermedad. Hay algunas personas malintencionadas que han querido vincularlo al tema del celibato, ¿no? Como haciendo pensar, es que si tú te reprimes sexualmente, va a acabar saliendo por cualquier lado, ¿no? La experiencia secular de la Iglesia, pero también de los budistas, pero también de la Iglesia ortodoxa, pero también de los psicólogos, no es esta. O sea, el que tiene una parafilia la tiene desde un momento atávico en su vida, desde un momento muy temprano, bien sea genético, bien sea por una experiencia traumática, ahí yo no voy a entrar, ¿no? De hecho, perdona que haga un inciso, pero las estadísticas son claras y el mayor porcentaje de abusos sobre menores se da en el ámbito de la familia, donde normalmente no son todos sacerdotes, son un primo, un padre, un padrastro, un hermano, un tío, un abuelo, y casi siempre es en un ámbito en el que hay confianza. Eso es siempre, porque si no el niño no se pone a jugar ni a ceder a chantajes, ¿no? Pero es el ámbito de la familia en los que normalmente las personas abusadoras no viven el celibato, que como se vive. Exactamente, son personas que no tienen impuesto el celibato y aún así tienen esa parafilia, ¿no? Es un problema psicológico. Entonces, ¿la Iglesia puede haberse convertido en algunos sitios en un punto de escape para estas personas? Sí, si lo miras desde la mente depravada de un depredador sexual como es un pedófilo, ahí tienes carne fresca fácil al acceso de la mano. Pero aquí no estamos hablando de un sacerdote o dos. Estamos hablando de que en Pensilvania han salido el caso de más de 300 sacerdotes, bien. Y se ha metido a gente en un puesto que ha encubierto a otras personas. Y esto es una auténtica mafia, un golazo que nos han colado y ante el cual el Vaticano ha tomado cartas y ha establecido unos protocolos desde el momento en que se han enterado. Entonces, claro, ahora estamos comiéndonos todo el mal que han hecho estas personas que han encubierto, ¿no? En ese sentido, o sea, yo creo que es muy importante unirme al Papa en lo que es la petición de perdón, porque, aunque yo soy consciente de que yo no he hecho nada y no conozco ningún sacerdote que haya hecho nada, por lo menos que yo sepa, sí que somos un cuerpo la Iglesia y entonces hay que pedir perdón, y yo pido perdón a las personas que han sufrido abusos, pido perdón a las personas que han sido violadas, que han sido, pues eso, ¿no? Que les han robado la inocencia, como tú decías antes muy bien, y yo creo que en esto, y lo condeno firmemente, porque yo creo que esto es muy importante. Más allá de politiqueo, porque es como muy política, queda muy bien, no, o sea, profundamente, También es cierto, estas personas necesitan ayuda. Estamos hablando de un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico. Estamos hablando de una cosa que necesita un acompañamiento, que lo que necesita es no lo que se ha hecho para encubrir que es un desplazamiento, sino que es un tratamiento. Vamos a terminar, Jesús. Sexo, cuándo y por qué, la sexualidad al desnudo. Como hemos dicho antes, aunque ya te has adelantado, este libro se lo puedo regalar a mi sobrino, a unos adolescentes, pero se lo puedo regalar a alguien más. ¿Para quién es este libro? ¿A quién le viene bien? A un padre pues, que ya ha entrado en la década de los 40,
¿Le puede venir bien? ¿Le puede aportar? ¿O es literatura juvenil? ¿A quién le viene bien esto? Mira, el libro, el diseño, te lo voy a quitar porque es mío. Nada, es tuyo porque lo has comprado. El diseño, como veis, es muy juvenil, ¿verdad? Pues el título es provocativo, está pensado para llamar la atención, sexo, cuándo y por qué, ¿no? También el obispo al presentarlo, Monseñor Jesús Vidal, decía que es curioso el orden de las preguntas, porque habitualmente uno se pregunta por qué y luego se pregunta cuándo, ¿no? Sin embargo, con el sexo parece que hoy es al revés, ¿cuándo? O sea, ya, y luego el por qué ya vendrá, ¿no? El diseño es juvenil y también el estilo es muy directo, es muy juvenil. Don Monseñor Jesús Vidal, cuando hablaba con él sobre el libro, me decía que está hecho en un tono íntimo, ¿no? En un tono íntimo que yo creo que es muy importante, porque el joven creo que necesita una comunicación tú a tú, ¿no? O sea, al final, como decía San Pablo VI, la gente hace caso a los testigos más que a los maestros. Y si hace caso a los maestros es porque son testigos, ¿no? Y esto es una de las frases que a mí me ha marcado también para mi ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, evidentemente los jóvenes y adolescentes de cualquier edad son el público privilegiado para este libro. Ahora bien, es un libro que puede venir bien a padres porque da argumentos, porque también muestra una mirada realista sobre lo que sus hijos viven. Yo a veces veo que los padres que estáis en la sesentena, como tú, por ejemplo, en la cuarentena, que a veces no saben lo que sus hijos están viviendo. O sea, no lo saben, yo esto me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Es decir, cuando yo he hablado a una clase en un colegio de un tema y luego algún padre me ha dicho, oye, me han contado que has hablado de este tema, igual es un poco pronto, y yo me la quedo mirando como diciendo, ¿pronto? O sea, el que viene tarde eres tú. O sea, yo confieso a tus hijos, no se lo he dicho, porque es que estoy confesando a tus hijos, ¿no? Es que yo sé lo que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, los padres les puede dar argumentos, apoyo, les puede dar un modo de expresarse, de realismo a la hora de ver ciertas cosas. Les puede también, yo creo que abrir mucho la mente a este lenguaje que es necesario incorporar, porque al final tú lo experimentarás entre la gente de nuestras generaciones y la gente de la nueva generación. Hay un abismo que yo creo que este libro ayuda a saltar. También a los educadores, a los profesores, a los acompañantes, también incluso pienso que a psicólogos, ¿no? Yo no he estudiado la carrera de psicología, he leído mucha psicología y el libro tiene mucho apoyo, mucho soporte psicológico. Creo que también puede dar mucha luz a la hora de afrontar ciertos temas, ¿no? En ese sentido creo que es para todos los públicos, ¿no? El libro me parece que es válido para todos los públicos. Creo también que es un libro que con un lenguaje muy sencillo expresa cosas muy profundas, ¿no? Y cuando yo digo esto no lo digo porque sea el autor, ¿no? Sino porque porque yo antes de sacar un libro se lo paso siempre a gente para que lo lea, sobre todo a jóvenes, para que me digan si cumple su objetivo, ¿no? Y me decían eso, es un libro que se lee fácil pero tiene mucha miga, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede leer rápido y aportarte, porque no tenemos tiempo para nada, pero también lo puedes leer lento y creo que tiene mucha miga, ¿no? En ese sentido lo recomiendo a todos los públicos. Muy bien. Querido Padre Jesús, muchas gracias, enhorabuena. Ya sabéis... Querido Padre Jesús, muchas gracias. Sexo, cuándo y por qué. La sexualidad al desnudo por el Padre Jesús María Silva. 13,80 €, editorial Palabra, y muy fácil de conseguir en cualquier librería y a través de internet, que ya sabéis que ahora mismo haces clean y te lo trae un señor a casa. Muchas gracias a todos y hasta la vista. Muchísimas gracias.